Bienvenidos al video número 5 de espacios vectoriales. Determine si R2 es espacio vectorial bajo las operaciones indicadas. Aquí podemos ver que la suma es la suma usual de vectores en R2. El que es diferente es la multiplicación del producto por escalar. Alfa por XY es igual a alfa Y, alfa X. O sea, alfa lo multiplica con cada una de las componentes, pero después las componentes se invierten. Bueno, los primeros 5 axiomas para un espacio vectorial se refieren a la suma. Cerradura bajo la suma, asociativa, neutro aditivo, inverso aditivo y conmutativa. Esos 5 axiomas ya se cumplen porque ya está demostrado que R2 viene siendo un espacio vectorial bajo las operaciones usuales. Entonces, los axiomas que van del 1 al 5 damos por hecho que se cumplen. Los que tenemos que checar son más bien los que se refieren al producto por escalar, ¿sí? El axioma 6 se refiere a cerradura bajo el producto por escalar. Aquí podemos ver lo siguiente, que si yo tomo un elemento de R2, o sea, un vector XY, al multiplicarlo por alfa, el resultado me sigue quedando en R2. Entonces, la cerradura bajo el producto por escalar, esta también se va a cumplir, ¿okay? El axioma 7 se refiere a la ley distributiva de escalar sobre suma de vectores. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar un alfa arbitrario dentro de los reales y multiplicarlo por la suma de dos vectores en R2, que aquí ya están dados, ¿no? X1Y1, X2Y2. Entonces, alfa por X1Y1 más X2Y2 sería igual a alfa por, aquí la suma de vectores quedaría como X1 más X2, Y1 más Y2. Y esto va a ser igual, de acuerdo a cómo se está definiendo el producto por escalar, es alfa por la segunda componente, o sea, alfa por Y1 más Y2, quedaría alfa Y1 más alfa Y2, alfa por la primer componente, o sea, alfa X1 más alfa X2. ¿Ok? Ahora, esto yo lo puedo separar como suma de dos vectores, ¿sí? Sería alfa Y1, alfa X1 más alfa Y2, alfa X2. Y entonces, de acuerdo a cómo se define nuestro producto por escalar, este primer vector viene siendo alfa por X1, Y1 más alfa por X2, Y sub 2. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Pues alfa por el primer vector más el segundo vector viene siendo alfa por el primer vector más alfa por el segundo vector. Es decir, se cumple la ley asociativa de un escalar sobre suma de vectores. El axioma 8 se refiere a suma de escalares, ley distributiva de suma de escalares sobre vector, ¿sí? Entonces, tomamos dos elementos de los reales, alfa y beta, en los reales, y un XY pues en R2, ¿no? Entonces vamos a tener que alfa más beta por XY, de acuerdo a cómo está definida nuestro producto, esto va a ser igual. Alfa más beta viene siendo un escalar, entonces sería alfa más beta que multiplica a Y, alfa más beta que multiplica a X. Esto debido a que estamos multiplicando de esa forma el producto por escalar. De aquí, de este vector me quedaría alfa Y más beta Y, y en la segunda componente alfa X más beta X. ¿Okay? Ahora, esto lo podemos separar en dos vectores. Uno que va a ser alfa Y, alfa X, y el otro va a ser beta por Y y beta por X en la segunda componente. Este vector va a ser igual, de acuerdo a cómo definimos nuestro producto por escalar, a alfa por XY, y el siguiente sería
beta por xy. Entonces, como pueden ver, alfa más beta por el vector v, vamos a llamarle así, es igual a alfa por v más beta por v. Entonces se cumple la propiedad distributiva de suma de escalares sobre vector. El axioma 9 se refiere a asociativa de producto por escalar. Por ejemplo, yo tengo aquí alfa beta que multiplica a xy. Si alfa beta lo veo como, pues de hecho es un número real, esto va a ser igual a alfa beta y, alfa beta x. Ahora, si por otro lado calculamos alfa que multiplica a beta por xy, sería alfa por lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, sería beta por y, beta por x. Y entonces, aplicando nuevamente la multiplicación por el producto por escalar, como lo estamos definiendo en este problema, esto sería igual a alfa por, en este caso, esta segunda componente, o sea, me va a quedar alfa beta por x, alfa por esta componente, o sea, la primera se transformaría ahora a la segunda. Recuerden que se invierten por ahí las componentes. Como pueden observar, tanto este vector que tengo por aquí como este vector que tengo por acá son totalmente diferentes, ¿no? Este vector es diferente a este vector. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Pues que alfa por beta que multiplica a xy va a ser diferente a alfa por beta xy, ¿sí? Al encontrar un axioma que no satisface los axiomas de espacio vectorial, con este es suficiente para decir que R2 bajo estas dos operaciones no me forman un espacio vectorial.